ha llegado la hora de conversar en CNN Tiempo. Y vamos a hablar de borde costero o territorio costero. Vamos a hablar de las playas, la erosión. Les cuento que la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero comenzó la actualización de la política nacional que cuenta con casi 30 años de antigüedad. Imagínense lo obsoleta que está. Y que comenzará una consulta regional y participación de académicos con el fin de promover un desarrollo sustentable. De hecho, hubo durante el verano participación ciudadana y constantemente, lo vamos a conversar ahora, los académicos han entregado a través de una consulta sus opiniones para actualizar dicha política. Bueno, ¿cuáles son los territorios en los que urge una revisión? Lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Bueno, y lo vamos a conversar, ya lo vemos en la pantalla, con Patricio Winkler, académico de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Muchos saludos al puerto. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Aquí un ¿Todo día bien? ¿Interesado? mucho frío. ¿Sí? Bueno, importante Sí. también el reporte meteorológico desde el puerto de Valparaíso, me imagino muy similar en la ciudad de Viña del Mar. Patricio, comencemos por lo más genérico. ¿Cuáles son los principales desafíos cuando hablamos de borde costero? Luego profundizamos. Mira, yo creo que primero, para dar contexto, tendría que decir de que en Chile ¿Ya? eh, viven alrededor de 1 millón de personas en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar. Respecto al Ese es nivel un del dato agua hacia muy arriba, si tú relevante. tiras una línea vertical de 10 metros, viven esa cantidad de personas. Y además hay, bueno, 100 comunas costeras, 100 municipalidades costeras, más 2 insulares, donde se tienen que tomar decisiones respecto del uso de ese territorio costero, más que borde. A mí no me gusta mucho la palabra borde porque el borde es un límite, pero aquí estamos en una zona de transición entre el océano Ujú. y el continente. ¿Mm? Sí, te escucho, dale. También hay, bueno, muchas actividades fundamentales. Por ejemplo, el 95% del comercio internacional se hace a través de los puertos chilenos. Y tenemos otro tipo de actividades, como por ejemplo la pesca artesanal. En Chile hay alrededor de 500 caletas pescadores y, bueno, una serie de otros sistemas que son interesantes. Por ejemplo, hay alrededor de 1.200 playas a nivel nacional, algunas de las cuales están en zonas urbanas que tienen, digamos que, uso y disfrute para el turismo y ese tipo de cosas. Así que finalmente, si uno empieza a desagregar lo que hay en este territorio costero, te vas a encontrar con múltiples actividades, actividades económicas, turísticas, etcétera. Y en ese Así que sentido, Patricio, en ese sentido, para complementar lo que tú señalabas, me imagino los desafíos son diversos, son dinámicos, considerando, por supuesto, las diferencias que existen en este tipo de territorios, ¿no? claro, bueno, mira, Chile tiene una de las costas más largas a nivel mundial. Y bueno, y además tenemos diferentes climas. Y por Ujú. otro lado, también estamos sometidos regularmente a fenómenos como los terremotos y los tsunamis. Y eso condiciona nuestra costa y hace que sea bastante particular si se le compara con otras costas a nivel mundial. Sería una costa tectónicamente activa, que está en constante movimiento y además que tiene toda esta gradualidad de climas entre el norte y el sur. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el clima atmosférico, ya, no sé, desierto, etcétera, eso también Sí. tiene un correlato en el océano. Entonces, por ejemplo, en el norte las olas son más suaves que en el sur, pero sí tenemos otro tipo de fenómenos que además tienen su diferente particularidad dependiendo de donde estemos instalados, ¿ya? Claro. Y en ese sentido, Patricio, como lo hemos escrito en el reproductor de caracteres, ¿cómo ha afectado o cómo ha impactado el cambio climático a la erosión costera? Eso por una parte, y te agrego en virtud del tiempo rápidamente la otra patita que me gustaría que conversáramos. ¿Cómo impactan o cómo han generado cambios, por ejemplo, los terremotos que hemos enfrentado en Chile? Sí, mira, la erosión costera es una manifestación del cambio climático costero que puede obedecer, por ejemplo, al incremento del nivel del mar que hemos experimentado gradualmente en el último tiempo. ¿Ya? ¿Ya? También hay un incremento en las marejadas en términos de energía y eso lo que hace es reubicar las arenas de las playas a profundidades mayores y salen del sistema costero. No es que que la arena se pierda, sino que las playas tienden a ser cada vez más angostas producto de esa migración de arenas de zona expuesta a zona sumergida. Ya, y eso tiene consecuencias, bueno, por ejemplo, en el turismo de playa, pero también en términos de infraestructura, porque mucha de nuestra infraestructura utiliza las playas como elemento de protección, de disipación de Mm, energía, ya para las sí. marejadas. Entonces, hay también impactos importantes en lo que es infraestructura. Y respecto a la segunda pregunta, en términos de terremotos y tsunamis, bueno, la cantidad de ejemplos que podemos encontrar en la costa costera de impactos, en la costa, perdón, de impactos en diferentes sistemas es importante. Por ejemplo, para el terremoto del 1 de abril del 2014, hubo daños estructurales en el puerto de Iquique que dejaron
fuera de operaciones de puerto durante un buen par de meses, ¿ya? Así es. Porque se requieren reparaciones y ese tipo de cosas. Y bueno, y el otro caso que es bastante evidente es el del 27 de febrero del año 2010, donde los efectos del tsunami en particular generaron, digamos que, daños importantes en lo que sería la ciudad de Talcahuano. Ya muchos contenedores metidos en la ciudad, qué sé yo, impacto sobre el, bueno, y además pérdida de vida, entre otras cosas. Claro, y si tuviésemos que medir el impacto, por ejemplo, por una parte del cambio climático y por otro lado de los terremotos, ¿tú pudieses decir a esta hora en CNN Tiempo que el terremoto ha impactado más o al menos han sido cambios más visibles? Lo que pasa es que los impactos son distintos, porque los terremotos generan un impacto muy puntual, muy corto, muy breve y de mucha intensidad. ¿Ya? El cambio climático es bastante más gradual, pero a nivel acumulativo en el tiempo, claro, esos efectos pueden llegar a ser comparables. Ahora, el cálculo de cuál ha sido más impactante, yo creo que no lo hemos hecho todavía, no lo tenemos claro, pero finalmente los impactos asociados a un fenómeno oceánico obedecen a la magnitud, a la intensidad y a la frecuencia con que afecta a la costa. Claro. Ah, perfecto. Otra pregunta, Patricio, a propósito de lo que estamos conversando. Sí o sí, en las próximas décadas, las playas de nuestro país van a tener menos arena. Y te agrego otra pregunta, insisto, en virtud del tiempo. ¿Qué territorios o qué playas de nuestro Chile requieren con más urgencia una mayor revisión? ¿O dónde tenemos que poner más el foco? Mira, alrededor del 80% de las playas que hemos analizado en Chile están experimentando estos procesos erosivos, que quiere ¿Ya? decir pérdida de arena. Ahora, en general, las playas que son más susceptibles a los efectos oceánicos son aquellas playas largas, a diferencia de playas más confinadas. Hay playas que son de menores dimensiones y que usualmente están encajadas dentro de, por ejemplo, una península. Esas son bastante más estables, pero las playas largas, por ejemplo, Pichilemu, qué sé yo, Hornitos en el norte, ese tipo de playas son mucho más susceptibles de modificaciones, por ejemplo, en la dirección del oleaje, a la magnitud de las marejadas, al aumento del nivel del mar. Así que yo creo que hay que poner el foco en ese tipo de playas. Ah, perfecto. O sea, considerando, por ejemplo, la playa de Pichilemu, desde la playa principal, pasando por las terrazas, que es otra de las playas de este balneario, también La Puntilla, luego viene Infiernillo, Playa Hermosa, en las próximas décadas, lo grande que vemos hoy, por ejemplo, en la arena de la playa de Pichilemu, debiese tender a reducir. Bueno, en general esa va a ser la tendencia. La tendencia Ok, general es esa reducción. Pero claro, cada una de las playas hay que analizarla en casos particulares, porque la costa es tan dinámica y variada que tú te puedes ya. correr 200 o 300 metros y las condiciones van a ser distintas. Así que en el fondo el escrutinio específico requiere de ponerle los estetoscopios que ponemos nosotros los ingenieros costeros para ver cómo va a funcionar esa playa específicamente. Y otro tema también que tú señalabas en tu primera respuesta, los puertos, Patricio. ¿Cómo mejorar la infraestructura allí? ¿Qué tan desactualizado está la infraestructura de los puertos chilenos para enfrentar, por ejemplo, este tipo de impactos? Bueno, los puertos chilenos en general se ubican en territorios bastante expuestos al oleaje, a diferencia de otros Exacto. puertos a nivel mundial. ¿Ya? Y eso ha obligado a construir obras de infraestructura como rompeolas, no sé, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, San Vicente, que son obras que ya tienen una cierta obsolescencia. ¿Ya? Y en el contexto de terremotos, tsunami, Mm. aumento del nivel del mar y eventualmente marejada, esas obras pueden dejar de cumplir su función. ¿Ya? Y como Estado nosotros deberíamos invertir, o a lo menos evaluar, hacer un diagnóstico de ese tipo de infraestructura de forma tal de que sigan funcionales para el propósito que fueron diseñadas, que es generar zonas abrigadas para que los buques generen una transferencia eficiente de la carga. ¿Ya? También está el Claro. problema de los cierres de puertos, que hemos visto que es un problema importante. Los puertos se cierran cuando hay marejadas y eso genera costos del orden de 350 millones de dólares anuales en la Mm. cadena logística de transporte de mercadería. Y eso finalmente lo pagan nosotros, los consumidores. Claro, y no nos olvidemos, Patricio, que aproximadamente el 90% de nuestro comercio internacional se desarrolla a través de los puertos, desde el norte y hasta el sur de nuestro país. Y sobre, por ejemplo, las construcciones en borde costero o en territorio costero, como prefieres llamarlo y tú nos señalabas al comienzo. Y hablo de esto pensando en lo que pasó con los socavones en Concón o en Cochoa, más bien esta ruta que conecta Viña del Mar con la comuna de Concón. ¿Tú es posible que en algún minuto lleguemos como país a tomar decisiones que permitan retroceder con ciertas construcciones que se han levantado en zonas que eventualmente están en riesgo? Hablo derechamente, por ejemplo, de eventuales demoliciones. Bueno, eso va a depender un poco de los instrumentos de planificación territorial y cómo consideren el hecho de que la zona costera es una zona en constante cambio. ¿Ya? En este momento se está haciendo una actualización de la Política Nacional de Uso de Borde Costero. Así ¿Ya? es. El gobierno lo que intenta es transformarla en una política de zonas costeras que considere efectivamente ese tipo de elementos. Ahora, dentro de esa modificación, que es solamente una política, no estamos llegando a nivel de instrumentos de planificación territorial como los planes reguladores, falta todavía para eso.
hay un comité asesor consultivo de académicos que estamos tratando de posicionar ese tipo de elementos como fundamentales al momento de establecer esos planes a futuro. ¿Y se escucha lo suficiente a la academia? Bueno, en este caso, sí, este es un consejo asesor, es consultivo, no es resolutivo, Mm. así que yo espero y ansío de que nuestras recomendaciones, que simplemente, o sea, tienen un sesgo también académico, pero que de alguna manera sean consideradas dentro de esta política y eventuales planes o de adaptación, etcétera. Claro, es importante hablar de esto, Patricio. Con esto ya tenemos que ir cerrando. Estamos hablando, tú hacías referencia a la política nacional del uso del borde costero, que quiere propulsar un mayor uso público, de hecho, de este territorio. Se abrió la opinión ciudadana hasta el 31 de enero, si no me equivoco, de este 2024. Las personas pudieron participar con sugerencias o ideas. También está el mundo académico, como decía Patricio. Y la idea es que durante todo este año se pueda actualizar esta política, que fíjense ustedes, no es actualizada hace 30 años. Por lo tanto, es sumamente importante volver a poner ahí los temas sobre la mesa con la actualización, con los últimos hechos que han sucedido en torno a nuestro mar. Muchas gracias, Patricio, por esta conversación. A ver si nos vemos pronto, tal vez en terreno, para conversar precisamente en el borde costero, en el territorio costero, sobre estos importantes temas. Muchas gracias. Vale, gracias, José Miguel, que estés súper bien. Chao, tú también.